Que Dios le bendiga más. Estamos en todas, pero es una bendición poder involucrarnos en todas las cosas de Dios. Amén. Así que para mí siempre es un grato placer poder hablar del Señor. Y en esta mañana Dios nos va a ministrar, porque el hecho de nosotros tener la disposición de poder traer la palabra de Dios, el Señor respalda su palabra. Así que en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema: no dejes que las distracciones te roben la bendición de Dios. Así que dile a tu hermano que está a tu lado: no dejes que las distracciones te roben las bendiciones de Dios. Gloria a Jesús. Las distracciones siempre han existido, pero hoy más que nunca nos envolvemos muchísimo en las distracciones. Cualquier cosa puede ser un foco de distracción. Pero ¿qué es una distracción? Todo aquello que nos desvía la atención y el enfoque en nuestra relación con Dios y el propósito divino es una distracción. Si nosotros minuciosamente nos ponemos a meditar sobre este concepto de distracción, todo aquello que me desvíe del propósito divino, que me desenfoque, nosotros nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que nos distraen. Y muchas veces estamos, como dice nuestra pastora Luz, Satanás nos tiene como si fuera con un caramelito, ofreciéndonos el caramelito, y nosotros embobados y ni cuenta nos damos que hay cosas que son del reino de Dios que se nos están escapando de las manos porque estamos distraídos. Y hoy el Señor trae esta palabra para recordarnos en cuáles cosas nosotros debemos de enfocar nuestra mirada y no dejarnos distraer por cualquier cosa. Y si en nuestra vida nosotros tenemos que hacer un análisis y debemos de hacer algunos reajustes para no distraernos tanto, pues lo vamos a hacer. Porque el Señor nos ha llamado para que en su nombre nosotros seamos más que vencedores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta palabra? Gloria a Jesús. Y vamos a leer en 1 de Pedro 5:8, que nos dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5:8 nosotros encontramos aquí el Señor haciéndonos una advertencia y nos dice su palabra. Gloria a Jesús. La tenía dobladita aquí para que no se me escape. Gloria a Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el versículo 8, el Señor nos da dos mandatos. Número 1, que tenemos que estar como. Dice la palabra que tenemos que estar sobrio, que nuestra mente esté alerta, que seamos capaces nosotros de poder discernir. Y dice que no solamente yo voy a estar, mi mente esté preparada, sino que también yo voy a estar, ¿qué? Velando. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar. Aunque ande como león, aunque no es un león, porque el león es nuestro Dios, aquel que es el de la tribu de Judá. Pero él anda buscando artimañas para envolvernos a nosotros. Y dice la palabra que ¿qué quiere hacernos? Devorarnos. Él quiere destruirnos. Por eso es que Satanás trae muchísimas distracciones a nuestra vida y muchas veces nosotros no identificamos que son distracciones. Usas esas artimañas para poder desenfocarnos del propósito por el cual Dios nos ha llamado. También en Santiago
nos dice así textualmente en Santiago, no, en 2 Corintios, si no me equivoco, 2:11, por esa misma línea dice la palabra que nosotros debemos de no ignorar, dice la palabra, las artimañas del enemigo. No ignoren las artimañas, es decir, que Satanás tiene muchísimas estrategias. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito. Y su palabra aquí, en 2 Corintios 2:11, el Señor nos manda que nosotros no podemos ignorar eso. No es que nosotros vamos a andar como siempre alebrecado y con como una paranoia de que todo es Satanás. De que no, porque me pasa eso, es Satanás. No vamos a andar con una paranoia de que todo es Satanás. Pero sí, todo soldado debe de conocer cuáles son las estrategias de guerra que está usando el adversario. Entonces aquí el Señor nos manda a que nosotros no podemos de ignorar esas artimañas que Él usa. ¿Cuáles son esas artimañas? Muchas veces utiliza, como ya le decía, las distracciones. Muchas veces utiliza el engaño. Satanás nunca va a querer que nosotros sigamos hacia nuestro propósito divino, sino que quiere distraernos del propósito por el cual nos ha llamado Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer? ¿Cómo nosotros podemos seguir enfocados en el propósito de Dios? En Efesios, la palabra de Dios nos da la clave de cómo nosotros podemos vencer. Creo que en Efesios 11, no recuerdo el versículo en específico, pero dice que cuando nosotros estamos firmes y nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Entonces, a nosotros Dios nos manda una tarea, que nosotros nos sometamos a Él y estemos firmes para que Satanás huya de nosotros. Y mire, la palabra sometimiento se ve muy fácil, se pronuncia muy fácil, pero someterse implica muchas cosas. ¿Cómo yo aplico el sometimiento? En un ejemplo práctico, cuando la pastora me dijo que me tocaba predicar, aunque Dios, yo siempre digo que nada pasa por casualidad en nuestras vidas. Dios siempre alinea todo. Y me ha pasado siempre, delante de Dios estoy, que cada vez que me toca predicar, el Señor siempre, antes de que la pastora me diga, ya el Señor me da una enseñanza y me da una palabra. Solamente tengo que reorganizar algunas cosas y darle forma. Pero el Señor siempre me avisa. Pero yo tenía unos planes maravillosos de ir a compartir con mi familia, poder disfrutar, ir para la playa y todo eso. Pero entonces cuando la pastora me dice que me toca predicar, yo le dije, no quería decirle que no. Porque mire, nosotros, los hijos de Dios, siempre tienen que tener una actitud de disposición. Para que el Señor me llame, como dice tu palabra, aquí tu siervo oye, y obedecer. Y cuando ella me dijo esto, yo en el primer momento le dije, ay, pero que yo tengo que ir a Montecristi, eso. Pero ella vuelve y me dice, porque muy insistente, me dice, pero yo necesito. Pues yo le dije, no, quizá otro. Yo necesito que tú prediques. Y yo dije, pues mande que yo obedezco. Entonces, una de las claves del sometimiento es obediencia. No hay forma de que yo me pueda someter si no obedezco. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. No nos gusta obedecer y no nos gusta someternos. Pero como esta carne no se gobierna, ni es la que decide lo que hace, entonces nosotros debemos de someter nuestra carne a lo que Dios quiera y por ende a lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahí donde Dios te envíe, ahí tú vayas. Gloria a Jesús. Y hay muchísimos ejemplos bíblicos que si nosotros nos ponemos a buscar en la palabra de Dios, podemos descubrir o podemos ver cómo muchos líderes, grandes hombres de Dios que muchos de nosotros quizás lo admiramos en la Biblia, en algún momento se distrajeron
y perdieron la bendición de Dios. Entonces el Señor nos manda este mensaje propicio y oportuno para esta mañana, para que cuando llegue esa bendición, nosotros no estemos con el caramelito, como dice la pastora Luz, embullado, sino que si llega la bendición, de una vez la agarro. Yo veía un video, creo que en Instagram, donde había un señor tratando de pescar. Y él estaba como, en un primer momento, él estaba muy atento para pescar. Pero como que llegó un momento que él se desvió la mirada y ahí el pescado más grande de su vida llegó el pescado. Pero como estaba distraído, no le dio tiempo a agarrarlo. Ustedes a las personas que pescan, ustedes saben que eso hay que estar atento de una vez, ¿verdad? Y tú lo agarras y de una vez. Entonces, muchas veces, si no estamos atentos, la bendición llega y no podemos agarrar la bendición de Dios. Por eso no podemos distraernos. Y vámonos al libro de Lucas 10, 41 al 42. ¿Se me lo pueden poner por ahí? Muy bien. Aquí en este pasaje nosotros vemos un personaje de la Biblia que me gusta mucho, Marta. Me gusta mucho este personaje porque, como muchas veces también, me veo reflejada en él, y sé que muchas de las mujeres que estamos aquí también nos vemos reflejadas. Jesús visita a Marta y María y está conversando con ellas. Y dice la palabra de Dios que Marta, ¿cómo estaba? Marta estaba muy afanada en los quehaceres, en atender. Mientras que María, ¿cómo estaba? A los pies de Jesús, atenta ¿a qué? A las enseñanzas que daba Jesús. Mientras que Marta estaba en el afán. Y si hacemos una disyuntiva en lo que es más importante, si estar involucrada en los quehaceres o estar involucrada en la palabra de Dios, espiritualmente vamos a decir que estar involucrada en la palabra de Dios es importante, pero siendo realista, muchas veces no priorizamos buscar a Dios, ni estar atento escuchando su palabra. Priorizamos otras cosas, priorizamos los quehaceres. Y no es que vamos a decir que vamos a estar solamente pendiente en la palabra de Dios, en ir a la iglesia. No, yo en la palabra de Dios, Rosemary me decía en el mensaje que tengo que dejar de hacer los quehaceres y solamente enfocarme en ir a la iglesia, en hacer todo lo que Dios quiere. No, porque nosotros debemos de encontrar, la palabra clave es equilibrio. Debemos encontrar un balance, un equilibrio entre nuestros quehaceres y también en nuestro propósito y no descuidando la palabra de Dios. Yo puedo cumplir con mis quehaceres, pero también yo voy a priorizar como cosa número 1 el poder atender las cosas del reino de Dios. El mismo Jesús le dijo, 2 veces la llamó por su nombre, como un sinónimo, como de apuro, como, ay caramba, como yo parafraseando, no lo dice la Biblia, pero yo quería como que Marta estuviera al igual que María, escuchando mis enseñanzas, pero María está como, dice la palabra, turbada. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. No solamente con una cosa, sino que ella tenía un montón de cosas por hacer. Y ese montón de cosas, muchas veces que nosotros tenemos por hacer, se convierte en un distractor y entonces no podemos recibir la bendición que Dios quiere darnos. Porque si ella estuviera, por ejemplo, atenta a la enseñanza que Jesús en ese momento estaba enseñando, recibía la bendición de Dios. Pero estaba afanada con muchas cosas. Pero ¿qué le dijo Jesús que era lo importante? Él se enfocó en que ella estaba atendiendo y estaba haciendo cosas. No, le dijo que ella estaba enfocada en aquellas cosas que realmente no son importantes o no son relevantes. Entonces el Señor nos hace un llamado. Entonces, número 1, tenemos el reflejo de Marta. Entonces, Marta nos enseña, o sea, la palabra de Dios nos enseña a través de Marta,
de que nosotros debemos de encontrar ese equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestra vida espiritual. Muchas veces por estar enfocado en muchos quehaceres, descuidamos la parte espiritual. Y entonces ahí es que entra, que se convierte en un distractor para nuestras vidas. Número 2, hay un personaje que me gusta mucho, que es el rey Saúl. El rey Saúl, ¿qué pasó con el rey Saúl? Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel 15:21. Gloria a Jesús. Primera de Samuel 15:21. Si me pueden ayudar ahí, se lo agradecería. Muy bien. Mas el pueblo tomó botín, ovejas y vacas, primicias del anatema. Ahí no puedo ver muy bien. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y para no seguir redundando en el texto, todos conocemos esa historia que más adelante nosotros vamos a encontrar que Saúl desobedeció al mandato que había dicho Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que de todo eso, que lo eliminara a todos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Saúl? Saúl se enfocó ¿en qué? En la aprobación del pueblo, porque dice la palabra que en compañía del pueblo ellos sacaron ¿qué? Lo mejor, y no fue lo que Dios dijo. Dios no dijo que sacaran lo mejor de ahí. Dios dijo que terminaran con eso, más Saúl no lo hizo. Excelente rey, pero muchas veces cuando nosotros buscamos agradar a otros, persiguiendo quizás el poder o complacer a los demás, nosotros podemos desobedecer y perder el favor de Dios, como pasó con el rey Saúl, que perdió el favor de Dios y Dios lo desechó. Entonces, en esta mañana, yo le invito a ustedes de que muchas veces Dios, como líderes que Dios nos ha dejado a nuestros pastores, muchas veces Dios le va a dar a instrucciones específicas a la pastora de cosas de qué hacer. Muchas veces al pueblo quizás, o a las personas que trabajamos junto a ella, algunos líderes o ancianos, quizás no nos montemos en esa misma visión o quizás no lo entendamos en ese momento. Pero el trabajo de la pastora no es complacer a los demás, ni hacer lo que nosotros queramos o cómo nos sintamos bien, sino el trabajo de ella es obedecer a lo que Dios manda, porque de esta manera entonces es que Dios te va a glorificar. Cuando Dios manda hay que obedecer. No podemos dejarnos distraer por complacer a la gente, por hacer lo que la gente quiera, no, sino hacer lo que Dios nos manda hacer. Gloria a Jesús. Y también en Pedro, la historia de Pedro es otro personaje que en algún momento se distrajo. ¿Por qué? Por el miedo. En Mateos 14:30, la palabra de Dios nos habla en ese momento que Pedro iba con Jesús y en ese momento sintió miedo. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Nótese que en el versículo 30 dice, al ver el fuerte viento. Vamos a pedirle al Señor que cuando el Señor nos mande a hacer algo, nosotros podamos ver no con nuestros ojos carnales, sino ver con nuestros ojos espirituales, porque en nuestra humanidad hay muchas cosas que Dios nos va a mandar a hacer, que vamos a sentir miedo, que van a venir muchos distractores a nuestra vida, pero cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, que fue el que nos llamó y fue el que te dijo, ve que yo te respaldo, entonces nosotros vamos a tener la victoria. Porque dice que cuando él vio el fuerte viento, pero ven acá, Pedro, pero tú no te estás dando cuenta que aunque el viento esté fuerte, tú estás con aquel que doma el viento. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces nos enfocamos en lo que humanamente nosotros podemos ver. Pero mira más allá.
de que, claro, el viento está fuerte, pero es como agarrarnos como las garrapatas que se adhieren a la carne. Así mismo, agárrese del Señor, que aunque haya tormenta, aunque haya tempestad, yo estoy agarrada de mi Señor porque Él es que me sostiene. Gloria a Jesús. Y entonces ahí, cuando Él comenzó a hundirse, ahí como que reconoció que el poder estaba en Dios. ¿Y qué le dijo? Sálvame, sálvame, Señor. Entonces, no espere estarte hundiendo para pedir la ayuda y el auxilio de Dios, porque Dios siempre está presto ahí para ayudarte. Gloria a Jesús. Y el último personaje que vamos a ver, hay muchísimos que se distrajeron, pero el último que vamos a ver es el rey Salomón. Dice la Biblia que no había otro rey más sabio que el rey Salomón. Si nosotros nos enfocamos en ese personaje, ¿cuánta tela por cortar había? Como un hombre digno de ser hijo de su padre. Ese hombre tenía una sabiduría increíble, pero hubo un momento que Salomón, con toda su sabiduría, se distrajo en un momento, porque ¿qué dice la palabra en Primera de Reyes 11:4? Acompáñame a ver esta historia. Primera de Reyes 11:4 dice: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Qué triste es que un hombre tan sabio como el rey Salomón, ya de que después de viejo, después que tú en tu juventud como que le diste todo al Señor y como te la comiste toda en sabiduría, y las personas iban a donde Salomón para pedir muchísimos consejos, y tú con toda esa ciencia y sabiduría, entonces di que después de viejo olvidarte que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, se dejó. ¿Qué es eso? Una distracción. ¿Cuál fue la distracción que distrajo a Salomón? Las mujeres. Hay hombres. ¿Dónde están los hombres aquí? El Señor no quiere que ustedes se distraigan. El Señor no quiere que ustedes se... Bueno, también se puede aplicar a las mujeres, porque también las mujeres se distraen, ¿verdad? Vamos a defender aquí a los hombres. Pero como está en el ejemplo con un hombre, entonces vamos a decirle a los hombres, no se dejen distraer por esas Dalilas. Enfóquense usted en lo que Dios le mandó a hacer, y que no le pase como el rey Salomón. Dice que inclinaron su corazón. ¿A qué? A dioses ajenos. Y no solamente que inclinaron su corazón a dioses ajenos. Después de tú conocer un Dios tan bueno, un Dios que te dio tanta riqueza, porque la palabra de Dios dice que no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas. Por él no buscar en ese momento las riquezas, sino la sabiduría, le dio ambas. Miren qué Dios tan bueno tenemos. Le dio sabiduría y le dio riquezas. Pero las mujeres distrayeron su corazón, se enfocó en cosas que no debía de enfocarse, e inclinó su corazón hacia ellas. Y dice, y su corazón no era ¿qué? Perfecto. Que a diferencia de su padre, dice la palabra de Dios, que él sí era, David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué era conforme al corazón de Dios? No era porque no hacían, porque lo hacía todo perfecto. No, porque en un momento hizo algo que era cruel, cuando tomó a la mujer que no le correspondía. Tomó la mujer de Urías y pecó. Y Dios lo castigó por eso. Pero él supo qué. Supo humillarse, porque fue delante de Dios cuando el profeta Natán comenzó con la parábola para ver si él realmente reconocía su error. Él dijo, sí, ese soy yo. Y reconoció su error. Y dice la palabra que se arrepintió y que jamás cometió ese pecado. Entonces, nuestro corazón no se vuelve conforme al corazón de Dios,
no simplemente cuando nosotros nunca hacemos, nunca hacemos nada, no. Hay momentos que vamos a fallar porque en nuestra carne está el hacer las cosas que no le agradan a Dios por el pecado. Pero sí, cuando nosotros ponemos nuestro corazón a la disposición de Dios y vamos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, reconozco mi falta, reconozco que me distraje en un momento, pero hoy vuelvo a ti y retomo el camino. Gloria a Jesús. Dáselo más fuerte a Dios. Gloria a Jesús. No permita que nada en esta vida, ninguna distracción de este mundo pueda desviar tu corazón del corazón de Dios. Miren, algo muy importante, si usted quiere la nota ahí, si está tomando nota, no veo que sí, la pastora está tomando nota. Miren, algo muy importante le voy a decir. La sabiduría sin la dirección de Dios puede llevarnos por caminos peligrosos. Vuelvo a repetir eso para que lo anoten ahí. La sabiduría sin la dirección de Dios puede llevarnos por caminos peligrosos. No hay mejor ejemplo que el que narramos que con el rey Salomón. Muy sabio y todo. Pero en ese momento ahí no aplicó la sabiduría porque se dejó distraer y perdió ahí la bendición que el Señor tenía para él. Y le voy a dejar con 4 recomendaciones para nosotros poder evitar las distracciones. No es que no van a haber distracciones, sí van a haber. Pero ¿qué nosotros ahora de tarea podemos nosotros hacer? Número 1, priorizar a Dios. Cuando tú priorizas a Dios es lo primero, primer lugar. Número 2, buscar el enfoque espiritual. Cuando nosotros hablamos de buscar el enfoque espiritual, hablamos de oración, hablamos de lectura de la palabra, hablamos de comunión. Cuando nuestra mente está ociosa, como dice mi mamá, nosotros nos distraemos fácilmente, hacemos cosas muchas veces que no pensamos, pero cuando nosotros buscamos un enfoque espiritual a todos, nosotros vamos a tener momentos no de ocio, sino un momento para nosotros orar, para leer la palabra de Dios y para estar en comunión. Practica eso y te va a ayudar. Priorizar a Dios, buscar el enfoque espiritual. Número 3, ser intencional cuando uses tu tiempo. Muy importante esto. Hay momentos que vamos a estar en la casa, que no vamos a estar trabajando y específicamente no vamos a estar haciendo prácticamente nada importante. Pero cuando nosotros somos intencional con lo que nosotros hacemos, podemos entonces mejorar un poco lo que es la distracción. Porque cuando nosotros somos intencional, vamos a analizar en qué nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Pero si tú no eres intencional con lo que haces, entonces te pasa, te dan la 1, te dan la 2, te dan la 3 de la mañana, quizás en el teléfono o quizás viendo cualquier disparate, pero se te pasa el tiempo, porque hoy en día ustedes saben que las redes y el teléfono es un gran distractor para nosotros. Nos entretiene muchísimo, pero cuando tú eres intencional con tu tiempo, entonces tú lo vas a invertir mejor y no vas a estar de que con el teléfono muchas veces no estamos buscando nada específico y comenzamos como ahí y pasando el dedo y ahí se nos van horas. No, sé intencional con tu tiempo y analiza en qué tú estás invirtiendo tu energía. Y número 4, gracias pastora, es reconocer y arrepentirse. Como hablábamos en segunda de Samuel, que David cometió su error, claro que sí, al acostarse con Betsabé y mandar a poner al frente al rey Urías en la batalla para que muriera, pero se arrepintió, reconoció su error. Entonces, en esta mañana te dejo con esta palabra en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros estamos distraídos, yo no me imagino un atleta corriendo una carrera distraído, mirando de que para el frente, de que si me pasa un pajarito, yo me voy a enfocar en ese pajarito. No, porque tú tienes por delante una carrera que terminar, quizás porque tú estás consiguiendo un premio terrenal. Pero esta carrera que nosotros estamos corriendo es más importante y más satisfactoria que cualquier premio terrenal que podamos conseguir en el mundo. Y es la carrera, dice la palabra, he peleado, he batallado y todo, pero prosigo. Debemos de proseguir hacia la carrera que el Señor nos ha destinado para nosotros y no quedarnos nosotros en el camino, sino llegar. Sabemos que el camino, dice la palabra, que es estrecho, es angosto, es difícil, es pedregoso. Yo recordaba, la pastora Luz siempre hablaba de la película del peregrino. Yo nunca la había visto esa película y hace un tiempo la vi y me ministró muchísimo. ¿Cuántas vicisitudes pasó ese señor en el camino? ¿Cuántas cosas? Pero aún así él no se detuvo. Aunque tenía una gran mochila con muchísimas cosas, no se detuvo. Pero la idea es, no es que nosotros estemos tan cargados con un caparazón que no nos podamos avanzar. Entrégale tus cargas al Señor. Entrégale todo aquello que te estorba en el camino a Dios y sigue caminando. Si no puedes caminar, te arrastras, pero llega hacia el camino y hacia el destino que el Señor tiene preparado para ti. Y una de las claves para nosotros poder resistir y seguir adelante es, número uno, nosotros someternos en obediencia, estar firmes, dice la palabra, ponernos las armaduras del Señor, el yelmo, el yelmo, la oración y todo lo que nosotros necesitamos ponernos y seguir hacia adelante, porque gran galardón el Señor tiene para aquellos que vencieren en el nombre de Jesús. Así que dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido poder hablar de su nombre y poder vencer. Y no me distraje allí por ese compartir que me tenían y un morito con, ay Dios mío, dice tío mío, justamente cuando vine tardísimo y ya eran las 6 de la tarde y el tío mío me dice, yo tengo que irme, tío, porque yo tengo un compromiso en la iglesia. Y me dice, no, pero llama a la pastora y dile, porque hay alguien que pueda hacer eso. Llama a la pastora y dile que ponga a alguien para que lo haga y tú te quedas aquí, porque mira, yo duro una semana que no vengo porque él es militar y siempre está en Santo Domingo y duro una semana para volver. Y me dice, mira mi Roma, que me dice Roma, mira mi Roma, dile a la pastora que mande a alguien y tú quédate aquí compartiendo conmigo que dura una semana para volver. Y yo le dije, muy buena idea, pero tengo que cumplir. Entonces, vencí, no me dejé distraer. Así que en esta mañana te invito a que tú puedas vencer y no te dejes distraer. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor porque nos permitió poder hablar de su nombre. Padre, en esta mañana te doy las gracias. Gracias, Dios mío, porque tú me permites poder hablar de tu palabra. Dios mío, gracias. Quizás no soy una teóloga ni nada por el estilo, pero sí, Dios mío, tú me das, de lo que tú me das, yo puedo dar. Y tú has traído, Dios mío, una buena palabra, que podamos ponerla en práctica, Señor. Que cuando las distracciones estén en nuestro lado, en nuestros ojos, nosotros podamos recordar este mensaje y poder priorizar cuáles cosas son importantes y que nos restan muchos caminos por delante. Yo bendigo este pueblo, Dios, cada familia aquí representada, que sea tu gracia y tu favor con ellos.
Cubre, oh Dios, cada familia con tu sangre preciosa. Yo bendigo, Señor, cada líder ministerial, nuestros pastores. Danos una semana bendecida que inicia hoy. Que todo aquello, Dios mío, que tú tienes para nosotros en esta semana, por aquellos que hemos orado, que sea, Dios mío, una semana donde podamos recibir de aquello, Dios mío, que ya en ti hemos depositado. Declaramos una semana victoriosa, Señor. Te entregamos nuestras cargas, Señor. Que tú traigas descanso y paz a nuestras vidas, oh Dios.